Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha orientado su política exterior en dos objetivos en materia comercial. El primero consiste en luchar por un comercio justo, fair trade, que reequilibre la balanza comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales, interponiendo por encima de todo los intereses de Estados Unidos y de sus empresas. El eslogan es America First. En virtud del segundo objetivo, se busca frenar la delocalización de empresas de Estados Unidos para estimular la creación de nuevos empleos y así promover el crecimiento de la economía estadounidense. El famoso eslogan es Make America Great Again. Para lograr estos objetivos, Trump ha utilizado el instrumento más clásico de política comercial internacional, los aranceles. Trump impuso un arancel de 25% a la importación de acero y de 10% a la importación de aluminio procedentes del resto del mundo. 30% a la importación de paneles solares procedentes de China, 25% a la importación de lavadoras de China y así muchos otros aranceles a varios productos procedentes del resto del mundo. La semana pasada anunció su intención de imponer un arancel general de 5% a todas las importaciones procedentes de México y en la actualidad se teme que tiene la intención de imponer un arancel de 30% a la importación de automóviles y autopartes procedentes de todo el mundo. Los aranceles de Trump han desatado una verdadera guerra comercial en el ámbito internacional porque los otros estados han utilizado una posibilidad que les ofrece el derecho de la OMC, la de adoptar represalias o contramedidas comerciales y por su parte han impuesto aranceles a varios productos de importación de los Estados Unidos. Los aranceles de Trump son una política económica perdedora. Con los aranceles el Estado gana más recursos para su erario público. También ganan los productores nacionales de los bienes sujetos a aranceles porque estos los protegen de la competencia de los precios más bajos de los bienes importados en un escenario de libre intercambio. Pero pierden los consumidores en la economía estadounidense que tienen que pagar más caro para una menor variedad de productos de una posible peor calidad. También pierden los productores de otros bienes porque las represalias o medidas o contramedidas comerciales impuestas por otros estados les impiden el acceso preciado a estos mercados de exportación. Los aranceles son también una gravísima violación del derecho internacional. Uno de los pilares fundamentales del derecho de la Organización Mundial del Comercio es precisamente la prohibición de elevar bruscamente los niveles de protección arancelaria. Los estados no pueden elevar sus niveles arancelarios más allá de las listas de concesiones anexadas al GATT. Además, el hecho de imponer aranceles solo a algunos estados y no a todos los miembros de la OMC viola otro principio fundamental del derecho de la OMC, la cláusula de la nación más favorecida, reconocida en el artículo 2 del GATT. Hay que decir que Trump ha tratado de justificar la imposición de aranceles en una excepción establecida en el propio derecho de la OMC, la excepción de seguridad nacional. Pero esta excepción solo se puede aplicar en contextos de crisis graves, por ejemplo en caso de guerra, que no se verifican para nada en el actual contexto de la economía estadounidense. En respuesta a estas graves violaciones del derecho internacional, varios estados han introducido demandas en contra de Estados Unidos ante el mecanismo de solución de controversias de la OMC. China, la Unión Europea, la Federación Rusa, India, Suiza, Turquía, México y Canadá, entre otros, han demandado a Estados Unidos y esto ha hecho literalmente explotar el número de casos pendientes ante el foro del órgano de solución de diferencias de la OMC. Había 5 casos pendientes en 2010, en 2015 había 10 y en 2018 estamos hablando de 28 casos pendientes. No obstante, estos casos pendientes no tienen absolutamente ninguna posibilidad de éxito, porque el gobierno de Trump ha bloqueado el funcionamiento del mecanismo de solución de controversias de la OMC.
se ha negado a nombrar nuevos árbitros y este mecanismo está literalmente amenazado de quedarse sin miembros. Donald Trump está matando por dentro a la OMC y estamos asistiendo a un escenario dramático en el que el creador está asesinando a su propia criatura. Pero los aranceles de Trump son también una práctica de negociación muy peligrosa que pone a prueba algunas duras lecciones del pasado. En efecto, en los años 30, los años que precedieron el estallido de la Segunda Guerra Mundial, varios estados europeos utilizaban los aranceles como una técnica de negociación para poner presión a los demás socios comerciales y hacerlos aceptar acuerdos de todo tipo. En el mundo de los políticos europeos de los años 30 y en el mundo de Trump, las negociaciones comerciales no operan bajo la lógica ganar-ganar, sino que optan por la lógica de yo gano, tú pierdes. Es un mundo que no está gobernado por el derecho, sino por el poder y por la fuerza. Estados Unidos se está aprovechando del gran tamaño de su economía, de su poderío político y también militar, para forzar a países pequeños a acceder a acuerdos internacionales depredadores. Curiosamente, esta táctica de negociación arancelaria fue utilizada por el gobierno de la Alemania nazi, también antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Muchos pequeños países europeos tenían por principal socio comercial a Alemania. Entonces, el gobierno de Hitler se aprovechaba de este hecho para explotarlos y extorsionarlos. El peor error de estos pequeños países fue haber aceptado una dependencia excesiva hacia Alemania. El peor error de la política exterior de México en los últimos decenios fue haber desarrollado una excesiva dependencia económica hacia Estados Unidos. A partir de la década de los 90, México abandonó el modelo proteccionista de sustitución de las importaciones para reemplazarlo por la apertura comercial neoliberal. Este nuevo modelo no solo no permitió a México crear una estructura productiva suficientemente sólida para ser competitiva en el mercado internacional, sino que también ató por completo la economía mexicana a la estadounidense. Más de 80% de las exportaciones de México tienen por destino exclusivo Estados Unidos y todos los ciclos de la economía mexicana están completamente alineados a la economía estadounidense. Los economistas mexicanos bromean con amargura diciendo que si Estados Unidos estornuda, a México le da una neumonía. Los economistas mexicanos también llevan décadas diciendo que esta dependencia excesiva hacia Estados Unidos es insana y que urge diversificar los destinos de nuestras exportaciones. Ha llegado el tiempo de hacerles caso. México es miembro de varias integraciones regionales con países latinoamericanos. Tiene 12 tratados de libre comercio con 46 estados del mundo. Es tiempo de cambiar nuestra política exterior en el ámbito comercial, porque solo así dejaremos de ser rehenes de la política comercial depredadora de Estados Unidos.